soy Guillermo Golafio y aquí os traigo la tercera parte del vídeo anterior y espero que os esté gustando. Que si vemos que nos tenemos que tomar una pastilla, nos la tomemos. A ver, claro, que si nos duele la cabeza o nos duele algo o un antiinflamatorio, que nos lo tomemos, que no está reñido. Pero claro, eso solamente tapa, es como ponerle una tirita a un brazo partido. Luego va a seguir saliendo lo mismo. Sí, te va a desinflamar. Pero si las emociones siguen siendo las mismas, eso vuelve. Y si eso, vamos a decir, un riñón, me he cargado mi riñón, uno de ellos, ¿por qué se rompen los riñones? Pueden ser por ira reprimida o porque a lo mejor, si tenemos cálculos renales, es porque a lo mejor tenemos la preocupación de que económicamente no llegamos, no nos salen las cuentas. Y también, los cálculos no nos salen. Exacto. Y también porque vivimos en soledad. También puede pasar. Bueno, en soledad, es que lo mismo puede afectar de muchas maneras y a muchos sitios del cuerpo. No podemos quedarnos, porque por ejemplo, el no llegar a fin de mes, o sea, no tener alimento, nos puede afectar al riñón o al hígado. Sí, exacto. Es lo mismo, la misma emoción, pero afecta a dos sitios, órganos diferentes. Por ejemplo, en el caso de los riñones, si está tan mal, tan cronificado el tema, que necesitamos un trasplante, bueno, nos van a trasplantar, pero si emocionalmente seguimos igual, ese segundo órgano que nos han trasplantado se va a empezar a deteriorar también. Si nosotros empezamos a sanar las emociones, ese órgano nuevo no va a tener problemas. Pero a lo que voy, que si yo tengo muy mal el órgano que no se puede salvar, por mucho que yo me trabaje, ese órgano va a ir para atrás. Es decir, el trasplante va a ser sí o sí, aunque yo haya sanado la emoción. Pero cuando se está tan mal, lo que sea, es igual que la osteoporosis. Eso es una desvalorización tremenda. Cuanto más profundo tengamos la dolencia o la enfermedad, peor es el síntoma. Y del tamaño del síntoma, así, del tamaño de la emoción, pues así va a ser el síntoma. Por ejemplo, ¿qué pasa en el hueso? Bueno, ¿hemos terminado contigo? Bueno. ¿Qué te ha faltado? No, eso que me muero, vamos. Hombre, depende. A ver, tú tranquila que si te mueres, te pasamos la luz. Ya lo sé. ¿Qué te ha faltado? No, eso era eso. Que si el cuerpo ya está muy deteriorado, aunque tú tomes conciencia, ese cuerpo ya no tira para adelante. Claro, pero a ver, que aunque sepamos esto, no quiere decir que no trabajemos la emoción. No, yo le digo por el tema de, hombre, si tú estás diciendo esto, digo, mira, pues ya vamos a curar cáncer. Si es algo que ya está muy enraizado... A ver, por ejemplo, el cáncer, vamos a decir, el cáncer de mama. Como ya he dicho, el cerebro puede aumentar la función, disminuirla, crear masa o quitar masa. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que normalmente suele ser en las mujeres, que en los hombres también los hay, pero menos. Si una mujer, ya hay que decir, si es diestra o zurda, también tiene que ver, depende del lado, pues va a ser una cosa u otra. Por ejemplo, si la mujer es diestra y le sale cáncer de mama en la parte izquierda, pues simplemente porque puede sentir o bien que ella no fue protegida o que ella no está protegiendo a su hijo. ¿Por qué se relaciona con el lado izquierdo? Porque si es diestra, el lado derecho va a ser la que defiende, la que protege. Si es la mama derecha, es desprotección a mí, es decir, a mí misma. Como por ejemplo, mi marido se me muere y a mí me sale cáncer de mama, en el lado derecho. Porque si fuera zurda, sería totalmente al contrario. El caso de mi hermana. Pues eso mismo. Se murió su marido y los dos tenían, ella cáncer de mama, derecha, y el marido se murió, bueno, mi cuñado se murió de un cáncer de recidiva. ¿De qué? Recidiva es una célula que se reproduce cada cierto tiempo y en el mismo lugar. Vale. Hasta que el cuerpo ya
no Vale. aguanta y no... Eso sería que la emoción ha sido repetitiva. A eso me venía yo a referir, algo que tengamos muy... que no A tiene ver. que tu mente ya lo, pero tu cuerpo no. Los síntomas salen cuando hay un estrés muy continuado en el tiempo, aunque sean pequeñitos. Si hay mucho estrés en el tiempo, salen las enfermedades o incluso cambios de comportamiento. También puede ser un estrés muy grande, que sea muy traumático, pero a lo mejor un evento solo. También hace el mismo efecto. Iba a decir algo, se me ha ido de la cabeza. Sí. Pero chiquillo, ha hecho ahí una célula, un poco de eco y va como rebotando, buscando... Estábamos hablando del cáncer, de las células. Eso, sí. Que te mueres, que te mueres. Que te mueres. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando, que como digo, esto es mucho más extenso, el doctor Rick Hammer, que es alemán, fue a raíz de la muerte de su hijo, él descubrió que le salió cáncer de testículo. Y a su mujer, cáncer de mama. Entonces quería investigar a ver por qué, porque él no tenía antecedentes de su familia, la mujer tampoco. Bueno, pues empezó a buscar, a indagar. Y cuando vio que había una relación en ese sentido, ya empezó a buscar más casos porque el tío era una eminencia, tenía 5 especialidades médicas, ¿vale? El tío era un portento. Y fijaros lo que ocurre. El hijo, pues, tuvo un accidente. Lo matan, le pegan un tiro. Le pegaron un tiro y muere. Entonces ellos en esa desolación, tanto el padre como Rico como su mujer, en esa desolación y en ese ir y venir, que no sabía de cómo había sucedido y político y tal, pues caen con ese problema, esa enfermedad. A él le salen los testículos, el cáncer de testículos, y a ella en la mama. ¿Por qué, digamos, esa relación con los testículos? Que es lo mismo que le salen los testículos, podría haber salido en otro lado. Pero él su cerebro lo relacionó con los testículos por esa pérdida de ese hijo. ¿Cómo engendramos nosotros hijos? A través de los testículos, en la producción de esperma. Entonces él sufrió tanto que no quería tener más hijos para no sufrir, ¿vale? Porque él todavía estaba en edad de poder procrear. Entonces su cerebro dijo, vale, pues para no tener más hijos y no sufrir, empiezo a generar masa en los testículos para impedir su función. Y a la mujer exactamente lo mismo, pero con el pecho. Que de hecho hay que decir que la medicina no lo contempla así, pero un cáncer de mama pasaría exactamente lo mismo cuando una mujer se queda embarazada y empieza a producir masa en los pechos. Sería exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que sabemos que esa masa que se empieza a producir, que se hace más grande, a los 9 meses, como mucho, eso se desinflama. No se considera cáncer. Un cáncer actúa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que no va a durar a lo mejor 9 meses, porque a lo mejor tus emociones le estás dando ahí vueltas, te estás comiendo el coco durante más de 9 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace tanta masa, se atrofia tanto donde haya salido, pues que realmente, como no sabemos de esto, pues no tiene solución. Pero sí, emocionalmente podríamos, si empezamos a trabajar bien, y eso no está tan cronificado, sí podíamos revertir por esa actitud mental y emocional que hemos cambiado, ¿vale? Que de hecho hay personas que tenían cáncer terminal y se han sanado. Sí. Una, la Susan Power, Sí. aunque después ha muerto. Después murió. Después murió. Unos cuantos años. Pero falleció. ella tenía cáncer terminal. No aceptó ese diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros somos muy sugestionables. Si vamos al médico y el médico nos dice, tiene usted cáncer y se va a morir en 3 meses, te aseguro que te mueres. Aunque luego se descubra que esos análisis no eran los tuyos, eran los del otro que se han equivocado y se han cambiado. Pero como el médico te dijo, te vas a morir de aquí a 3 meses, tú te mueres a los 3 meses. Pues también eso también influye en la actitud de la persona que quiera entrar en esa
consecuencia de pensamientos negativos para su ser. O sea, ahí influye muchísimo. No es lo mismo una persona que tenga una actitud de positividad ante una enfermedad que es difícil, que es ya la palabra cáncer ya nos da miedo en sí pronunciarla, pero Es tabú. Nos da cosilla de pronunciarla, pero no hay que tenerle miedo porque es lo que tenemos a la orden del día. Y el cáncer es pues una serie de muchas repeticiones de esas células y hay una se vuelve dañina. Pero esa célula que se multiplica tantísimo, en un momento dado se daña y daña a las demás. Eso ocurre cuando, vamos a decir, es benigno, o sea, se hace una masa de carne, que se juntan todas esas células, es porque le estamos dando vueltas al coco, a lo que sea, ¿vale? Y empieza a generarse esa masa. Cuando pasamos un cierto umbral, vamos a decirlo así, es cuando ya se vuelve maligno. ¿Por qué? Porque seguimos dándole y dándole a la cabeza. Se empieza a extender, se empieza a hacer más grande, al punto a lo mejor de ser ya tan crónico que al final te mueres. No hay, aunque tú ya empieces a darle la vuelta a la tortilla, ya a lo mejor no tiene solución. Por ejemplo, la leucemia. No hay ni un médico ni un científico que haya visto una célula cancerígena en la sangre. Ni uno. Eso, yo no soy médico, pero os aseguro que ni un médico ha visto una célula de esas. Ni cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando, digamos, el cáncer está aquí y luego sale también aquí. Una metástasis. Ok. Supuestamente dicen los médicos que esa metástasis se produce a través de la sangre. Ese viaje de esas células cancerígenas va por la sangre. Os digo y os puedo asegurar que eso es mentira. No hay ni uno que haya visto una célula cancerígena en la sangre. Eso está, lo puedes buscar en Google. Científicamente demostrado. ¿Vale? Hipótesis que dicen los médicos que hay ese viaje de esas células de cáncer de pulmón al cáncer de hígado. Y es que se ha hecho una metástasis. No es eso. Por ejemplo, el cáncer ha podido empezar por el hígado. No tengo para comer, no llego a fin de mes. ¿Qué función tiene el hígado? El hígado almacena grasa, nutrientes, para cuando no podemos comer, el cuerpo tira de ahí. ¿Qué es lo que hace con ese órgano? Lo agranda para que tenga más capacidad y quepa más grasa en ese órgano. Y ahora, claro, tenemos tanto estrés con esa... Bueno, a todo esto, puede ser real o no. Puede ser que tú tengas mucho dinero, nunca te vaya a faltar dinero para comer, o sí. Pero para el caso, si tú lo vives de esa manera, porque puede ser que a lo mejor tu familia, tus abuelos pasaron mucha hambre y tú traes esa programación a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hígado se agranda tanto que al final se hace cáncer, ¿vale? Empieza a producir más masa y al final es cáncer. Y te dice el médico porque tienes cáncer. Cuando te dicen que tienes cáncer, te sentencian. Tu subconsciente ya está diciendo, bueno, tú te sugestionas, porque hay que decir que el subconsciente, para que veáis lo poderoso que es, vamos a decir que es como un iceberg. El 95% del cerebro es el subconsciente y el 5% restante es el consciente. Pues estamos más en el subconsciente que en el consciente. El subconsciente manda, ¿vale? Entonces todas esas programaciones que tengamos es lo que va a dirigir nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre si luego le sale esa metástasis en los pulmones? Dices, hostia, es que se la han reproducido, han viajado esas células por la sangre y han llegado a los pulmones. Los pulmones están simbolizando la vida. Si tú tienes miedo a morir, a perder esa vida, empiezas a hacer más masa en el pulmón. ¿Para qué? Para que se haga más grande, para que tenga más capacidad de almacenaje de oxígeno. ¿Vale? Todo es simbólico. Por ejemplo, la nariz, cuando estamos moqueando. Ya me he resfriado. Eso es cuando hay algo a tu alrededor, en tu vida cotidiana, que te huele mal. Que sospechas. Por ejemplo,
sospecho de que mi mujer me está poniendo los cuernos. ¿Estás mirando ahí? No, estoy mirando a Teo. Mi mujer, yo sospecho, porque tiene unas actitudes muy raras, y sospecho Me voy a callar. de que me está poniendo los cuernos. Me voy a callar, me voy a callar. ¿Qué hace el cerebro en relación a este órgano? Porque me huele mal. Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir boquetitos ahí dentro para respirar más. Cuando nosotros reparamos, o sea, ya vamos a decir, esa emoción nos la quitamos. Yo ya estoy libre, yo ya no sospecho y ya he sanado eso. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a moquear. Ese moco lo que hace es tapar todos los boquetitos que se han generado dentro de la nariz y los repara. ¿Qué pasa? Que excede tanto que, bueno, que empezamos a moquear y ya está, pero está tapando todos esos boquetitos. Bueno, ya Vale. hablamos de la rinitis. Si ya hablamos de la rinitis alérgica, ¿para qué te quiero contar? Vamos a hablar de las alergias. A ver, puede ser alergia también. Pero todo hay que buscar el origen. A ver, por ejemplo, una alergia, el asma, que puede ser alergia. Sí, también. Por ejemplo, yo soy alérgico al pelo de perro y me dan ese asma, ¿no? El asma también puede ser, bueno, el asma es que pueden ser muchas cosas, ¿vale? El asma puede ser también una situación que a nosotros nos asfixia en nuestra vida cotidiana y nos da asma, que puede ser también por ahí. Pero, por ejemplo, la alergia al pelo de perro puede ser, a ver, indagando, yo se lo saqué a un amigo mío, por ejemplo. Resulta que él es alérgico al pelo de perro, le gustan mucho los perros, pero no puede tener ninguno por esa alergia. Le pregunté, ¿desde cuándo tienes la alergia? Y empezó a hacer memoria y dice, bueno, no me acuerdo exactamente la edad, pero por ejemplo dijo, a los 10 años me empezó la alergia. Antes no tenía alergia. Yo siempre tenía perros. Pues busca qué ocurrió en ese momento con algún perro. Y empezó a hacer memoria y se puso un poquito triste porque en esa época él estaba jugando con un perro en el campo, había olivos, bueno, que eso también puede ser, ¿vale? Eso ahora lo continúo. Resulta que el perro salió corriendo, había una carretera, vino un coche Y lo mató. y mató al perro. Fue tan traumático para él que ¿qué es lo que hace el cerebro? Si había un olivo cerca o unas margaritas cerca, pues va a tener alergia a lo mejor al polen del olivo, a la margarita y al pelo de perro. ¿Para qué? Porque cada vez que se acerque algo de esos tres elementos, a mí me va a dar el cerebro, para proteger al individuo, va a hacer que yo tenga alergia para que no me acerque a eso y no me haga recordar esas emociones que fueron tan traumáticas. ¿Cómo se quita eso? Pues se puede quitar entrando en conciencia de que eso fue lo que ocurrió y no tiene por qué volver a ocurrir. Aceptar la situación, lo que ocurrió, e incluso hacer ejercicio, a lo mejor si él sufrió tanto, pues hacer ejercicios de ese niño herido para sanar también eso, para dar consuelo a ese niño, que a lo mejor lo que le hubiera gustado también es que lo hubieran abrazado y no lo hicieron, para consolarlo. Es que pueden ser muchas cosas. Lo que está claro es que la causa de las enfermedades nadie lo sabe, ni siquiera los médicos. Las causas de las enfermedades también depende de cuando una persona vive una situación que es inesperada o que es demasiado para ella, que hay un momento en la vida de que no ha sabido llevarla a cabo, que no sabe salir de esa situación y se lo guarda todo, no lo quiere comunicar a nadie. Y ese momento es vivirlo en soledad, lo vive ella misma en soledad. Eso lo has cogido de Hammer, ¿no? Efectivamente. Esto fue lo que le ocurrió a Hammer. Todo esto que estamos hablando se conoce de hace más de 40 años, pero no sale a la luz. No sale a la luz porque no interesa que salga a la luz. Ya desde los años 80 hay muchos médicos que no solamente estudian la medicina, sino
no simplemente estudian ese tipo de enfermedad, sino también estudian la emoción para dar un soporte con más definición a la persona que viene a la consulta. Mira, hay terapias, bueno, se llama o bien biodesprogramación, biodescodificación, ¿vale? Exacto. Al principio era neuroemoción. Incluso las constelaciones también sirven. Sí, pero no es tan directo. No. A ver, las constelaciones. Cualquier terapia es buena, ¿sí? Porque se trata de ayudar. Pero no a todo el mundo le viene bien cualquier terapia. A lo mejor a ti te viene bien la constelación, pero a lo mejor a mí no. A lo mejor a mí no me dice nada, ¿vale? O no me llega tanto. Pero tened en cuenta que cuando tú constelas, la persona que va a constelar no interviene. Intervienen un grupo de gente que hacen como una especie de teatro, no es así, ¿vale? No quiero que ahora me crucifiquen los que hacen constelaciones, pero sí hacen como una especie de teatro, esas personas, porque entran energéticamente y emocionalmente en contacto con esa persona que van a representar. Y actúan como actuaban esas personas, estén vivas o estén muertas, ¿eh? Y la persona que ha pagado para que le hagan la constelación está viendo ese teatro y puede ver representado lo que verdaderamente a ella le ocurrió. Energéticamente se va a mover mucho, la persona puede que sane, pero como ya digo, no es tan directa como por ejemplo una biodescodificación, una biodesprogramación, una hipnosis, unos registros acásicos. ¿Por qué? Porque la propia persona es la que va a ver lo que le ocurrió, cuándo le ocurrió, con quién le ocurrió y cómo sanarlo. Entonces, todo eso está ahí. Por eso digo que no a todo el mundo le viene bien. Una pregunta, vaya, que se escucha mucho en la calle, ¿no? Mucha gente dice, cuando más tranquila está, la enfermedad está muerta. Precisamente, cuando uno deja de tener el estrés, es cuando le vienen los síntomas. Esto no quiere decir que el síntoma, claro, es que, ¿qué es lo que ocurre? Vamos al médico, el médico nos manda pastillas, esto, lo otro, y tapa todo eso. Pero cuando nosotros estamos, ya hemos salido del estrés, es cuando aparece el síntoma. Y es cuando empieza la reparación real. Por ejemplo, las úlceras, que a lo mejor tose y saca sangre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Esa úlcera que a lo mejor ya se está reparando, lo que se está es eliminando esa herida. Y si hay sangre coagulada, ¿qué hace? La expulsa. Sale. ¿Qué ocurre? La sangre es muy escandalosa. Nosotros nos asustamos, vamos al médico, tuberculosis, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aunque eso es de los pulmones. Sí. Pero es exactamente lo mismo, es el mismo principio. Si nosotros estamos afectados en los pulmones, cuando estamos más relajados es cuando ya empieza a repararse todo. Es que se escucha mucho que dice, ha estado cuidando, por ejemplo, ha cuidado a sus hijos, ha cuidado a sus padres, ha cuidado, y ahora que está más tranquila, eso se escucha mucho. Sí, sí. A ver, si llega a morir es porque a lo mejor ya está tan cronificado lo que sea que ya es que no tiene solución. Bueno, a ver, el cuerpo físico tiene un límite. Exacto. Yo casi siempre, en todas las charlas que doy, casi siempre digo parte de lo que ha sido mi vida. O sea, mi vida no en sí, sino la experiencia que yo he tenido en mi vida. Casi siempre hablo de la propia experiencia que una ha tenido. No pongo símil de nadie porque no conozco a nadie. No conozco la vida de nadie. Mi hermana tenía 44 años, toda su vida trabajando, toda su vida, como él dice, partía en cachito para estar con todo, a nivel familiar, luchando por su casa, y cuando mejor estaba, le viene un cáncer de páncreas, y en 3 meses, chimpum, se fue al otro plano. Mira, el cáncer de páncreas. Y ahora dime tú, que yo lo sé, pero dime tú, el páncreas y el hígado, emocionalmente, ¿qué es lo que mueve? El páncreas pueden ser muchas cosas, pero una de ellas puede ser que tú estés viviendo algo y lo estés tomando, porque es como tú lo tomes, no como sea realmente, porque a lo mejor para ti puede ser una traición, el colon, el cáncer de colon o el colon irritable también está relacionado con el tema de sentirte traicionado, ¿vale? Por eso digo que depende de cómo tú te lo tomes, te va a afectar enfermedad una cosa del Crohn, u otra. Por ejemplo. Eso es
pues eso, el páncreas puede ser tomado como traición, algo que no tiene por qué ser una traición tal cual. Puede ser que incluso a lo mejor tú hagas favores y ahora pides un favor y ese amigo te dice, pues no puedo hacerte ese favor. Lo puedes considerar como una traición. Y si tú lo vives muy intensamente, como ha dicho ahí, es algo muy traumático, vivido en soledad y sin solución aparente, ¿vale? Y tú te lo comes todo. Por eso se dice también que es muy bueno hablar, Sí. contar, que eso es lo que se hace yendo a un psicólogo. Pero te gastas 120 trompos y muchas veces no te sirve de nada. Efectivamente. Yo que, por ejemplo, mi madre, en este caso he preguntado, pero vaya que yo lo he vivido, ¿no? Mi madre siempre cuidando a sus padres, a nosotros, ¿no? Y murió mi padre, mi abuelo, que a los 3 años, cáncer de útero, y se murió. El útero está relacionado con la casa, el hogar, la familia. Si a ti se te rompe la familia, te puede afectar al útero. También te puede afectar al corazón. El corazón también es hogar, casa. La sangre está relacionada con la familia. Con la familia. La leucemia. Si tú ves que tu familia se está rompiendo, te puede salir cáncer, leucemia. Y además lo que está diciendo, porque las vecinas me decían a mí, es que tu madre nunca se quejó, nunca habló. Claro. Esto, Claro, porque pero vive decía, una situación inesperada y lo vive en soledad En soledad y traumática. y es traumática. Y como te lo comes, pues ahí es donde están todos los problemas. Fíjate Porque- que hace muy poco tiempo hicimos una charla precisamente, ¿os acordáis de la botellita? En la clase que hicimos una explicación, sí, porque es que la botella El besito. es las distintas emociones. Cuando tú tienes una emoción que la vives intensa, no sabes cómo salir de ella, la vives en soledad, a última hora sale el síntoma. Así es. Y es así. Y Porque hace si a lo muy poco mejor que dimos eso esa charla. que nos ocurre se lo contamos a alguien, estamos descargando, estamos quitando presión, como una olla. Si tú a la olla a presión, el pitorrillo que está soltando vapor, lo cierras, eso revienta. Claro. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros vamos soltando eso que nos está afligiendo, pues al final esa explosión o no se da o va a ser muy pequeñita. Es muy importante, por ejemplo, en relaciones de pareja, es muy importante comentarle al otro si hay algo que me molesta, algo que me está haciendo daño. Lo suyo es, en cuanto lo estemos sintiendo, decirlo. Pero decirlo bien, en un tono regular, suave. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente va todo para adentro y al final la olla a presión explota. Se forman las grescas estas que se forman Monumentales. en los matrimonios y al final se va todo al carajo. Pues eso mismo. Eso, los niños también. ¿Cómo? O a mi hija. O a mi hija, eso. Con tu madre. Manuel. Los niños están sufriendo esas voces. ¿Qué van a aprender esos niños cuando sean grandes? Unos aprenderán esas voces o incluso a tratar a la mujer como trataba mi padre a mi madre, o totalmente lo contrario, porque podemos aprender de las dos maneras, o lo mismo o lo contrario, y a veces en exceso. Es decir, dos gemelos están criados de la misma manera, su padre es alcohólico, se crían con ese padre alcohólico. Cuando son adultos, uno es alcohólico y el otro no. Y le pregunta, oye, ¿tú por qué eres alcohólico? Pues mira, porque mi padre era alcohólico y yo he aprendido eso. Y el otro te dice, pues yo no soy alcohólico porque he aprendido lo que es el alcoholismo y no lo soy, no me gustan los bares. Pero ¿qué es lo que ocurre también, por ejemplo, en el tema de las madres? Si una madre, te voy a poner a ti de ejemplo, ¡Hala! si ella, por ejemplo, Ea. no fue maternada, puede ser que no fuera maternada realmente porque a lo mejor su madre no estuviera pendiente de los hijos, no tuviera ese instinto maternal. Ella, de joven, pues se sintió, pues eso, que le faltaba el cariño de su madre. Eso cuando va creciendo va a tener una serie de
vamos a decir, en el cuerpo va a tener una serie de cosas, ¿vale? De transformaciones, que también por la morfología del cuerpo y de la cara se puede saber cómo es una persona. Y dependiendo de cómo sea el cuerpo, pues tú puedes decir, pues a ti te afectó esto, te afectó lo otro, o te sigue dañando esto o lo otro. Esa niña que va creciendo al no ser maternada, lo primero, no siempre, pero por regla general, le crecen mucho las tetas. Uy, las tetas, los pechos, que me censuran el vídeo. Censuran el vídeo, ¿eh? Hasta aquí el vídeo de hoy y continuaremos con la siguiente parte.